Cámara, Martín, Giovanna. Muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Es un placer estar una vez más con ustedes por este medio. Me alegra verlos una vez más. Espero se encuentren bien. Voy a iniciar tomando la lista de asistencia. Martín Abarca. Mi presente. Martín, ¿por qué no estuvo la clase anterior? Martín, ¿por qué no estuvo la clase anterior? No, me quedé dormido. Trate de no quedarse dormido. La clase anterior no fue a las 6, 7, a las 7, 8 de la mañana. La clase anterior fue a las 10 de la mañana. ¿Sí? Samar Almache. Presente. Muy bien. Jorge Arias. Presente. Muy bien. Giovanna Galeas. Presente. Giovanna, ¿por qué no ha asistido a las dos últimas clases? Giovanna, ¿por qué no ha asistido a las dos últimas clases? Porque no estaba aquí en mi casa, estaba en Quito y donde una tía, y porque la dona estaba mal de salud. Giovanna, ¿y ha realizado las actividades? ¿Cuál es? Las últimas actividades que he enviado, las ha realizado porque en la plataforma no están. No. Tiene que ponerse al día, ¿sí? Por favor, cualquier duda que tenga, debe revisar las videollamadas grabadas en YouTube, ¿sí? Para que revise el material dado en clase. Profe, en YouTube no salen las clases que acabamos de ver. En YouTube, No salen. sí salen. No las suben a YouTube. Yo Ya he estoy. revisado y... A ver, voy a Dígame. buscar unidad educativa primavera y no me va a salir. Solo cassette. Samara es unidad educativa primavera, clase de matemáticas, séptimo grado. No solo Ajá. unidad educativa primavera, Dice clase porque hay de... otras unidades educativa primavera. O sea, sí sé. Ah, ya salió esto. Pero algunas no salen, como la de computación. Profe, Sí, dígame. Porque se Ya pone vas. con... es verdad, yo estoy escuchándoles a los niños, no hay las clases, no hay todas las clases, o no sé de qué forma hay que buscar, porque hemos buscado comunidad educativa, séptimo de básica, y no hay. ¿Qué clases específicamente no están? No todas de todos los días. No le puedo decir la fecha exacta, pero ya hemos revisado para hacer los deberes, y no hay. Cuando tenga ese inconveniente, por favor, informarlo de inmediato para indicarle al profesor de computación que él es el encargado de subir cada clase, por favor. ¿Y usted la sube todos los días? Se supone que debe No, subir todos los días. no soy yo quien la sube, es el profesor de computación el encargado de subir todas las clases de todos los grados. Ah, ya. Yo Listo. me encargo de grabar y de colocarle los nombres y ya el profe de computación se encarga de subir todos los días las clases. Al final del día, la clase ya debería estar, o máximo al siguiente día, la clase del día anterior. Ya, muchas gracias. ¿Sí? Cuando Un tenga buen ese día. inconveniente, por favor, indicarlo de inmediato, por favor. Ya, listo, ¿Sí? gracias. Gracias, hasta luego. Felipe Gibaja. Presente. Muy bien. Nicolás Paredes. Presente. Muy bien. Omar Paz. Presente. Muy bien. ¿Y Mateo? Mateo Pérez. Presente. Muy bien.
Todos realizaron actividad enviada el lunes, realizaron actividad sin ningún Sí. problema. Yo sí. Ya, muy bien. Recuerden que tienen 7 días para realizar la actividad. Si no esperen hasta el último día para enviar la actividad, por favor. Las dudas que tengan sobre las actividades me pueden preguntar durante la clase, al finalizar la clase, ¿sí? Bueno, en este momento voy a compartir pantalla. Por favor, estar atentos. Muy bien, la clase de hoy es la clase número 13. Veremos lo que es la conversión a grados y minutos, ¿sí? Recordemos las instrucciones a seguir. En este momento todos deben de estar preparados con sus materiales a la mano. Libro, cuaderno y lápiz para escribir, ¿sí? Recuerden mantener la cámara encendida y el micrófono desactivado. Responder cuando se les indique activar el micrófono, responder y nuevamente desactivar el micrófono. Y recuerden, las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma de Argos. Muy bien, vamos a ver lo que hemos visto hasta el momento de esta unidad. Sí, vimos lo que era la proporcionalidad inversa y recuerden que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un mismo número, la otra queda dividida o multiplicada respectivamente por ese mismo número. En las magnitudes inversamente proporcionales, al aumentar o disminuir una cantidad, la otra disminuye o aumenta proporcionalmente. Sí, vimos algunos ejemplos. Además de esto, vimos lo que era la regla de 3 simple inversa. Sí, para esto era importante recordar que dos magnitudes son inversamente proporcionales y al multiplicar o dividir una de ellas, la otra queda de igual forma inversamente dividida o multiplicada por ese mismo número, ¿sí? Vimos un ejemplo y en ese ejemplo vimos dos formas de realizar el problema, ¿sí? La primera era utilizando una regla de 3 simple inversa y la otra utilizando una tabla de proporcionalidad. Además de esto vimos lo que eran las escalas, ¿sí? La escala en un plano es la razón entre la medida que representa el plano y la medida real, ¿sí? Recuerden que la escala se utiliza, vamos a utilizar dos cantidades y para comparar esas dos medidas vamos a utilizar los dos puntos, ¿sí? Que representa la escala. Una es la medida en el plano y la otra es la medida real, ¿sí? Además de esto, vimos lo que era la regla de 3 compuesta, que esto fue lo último que vimos en la clase anterior. La regla de 3 compuesta es la operación en la que se comparan al menos 3 magnitudes, ¿sí? Al menos 3, pueden ser más de 3. Se conocen 5 datos y se busca el sexto valor utilizando la regla de proporcionalidad, las relaciones de proporcionalidad, ¿sí? Vimos varios ejemplos y vamos a continuar con lo que es la conversión a grados y minutos. Bueno, antes de continuar, quiero preguntarles si culminaron los ejercicios del libro. ¿Todos culminaron los ejercicios del libro? Todos los ejercicios. Sí, de la parte... O sea, todos los ejercicios que no hemos hecho hasta que no hemos tenido los libros. No, de la regla de 3 compuesta. Quedaron pendientes el 1 y el 2 de la página 149. A ver, el ejercicio número 1 y número 2 de la página 149. El primer ejercicio dice, subraya en cada ejercicio las magnitudes que se encuentran. Entonces, el primer ejemplo dice 10 niños resuelven 20 problemas en 4 horas. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes de ese problema?
los 10 niños, los 20 problemas y las 4 horas. Entonces, eso mismo deben de realizar para las otras 3 oraciones. La siguiente oración era 40 obreros pintan 5 casas en 8 horas. ¿Cuáles son las magnitudes en esa oración, Martín? Martín, por favor. Estamos en el libro, página 149. Martín, por favor. Bueno, esperemos que Martín responda, porque si ya respondió la asistencia, debería estar presente. Martín, esperamos por usted. ¿Quién escribió? Por favor, con el micrófono. No puedo estar observando el chat y compartiendo pantalla a la vez. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes? Son 40 obreros, es una, la siguiente es 5 casas y la última magnitud es 8 días. Esas 3, por favor, subrayarlas en el libro. La siguiente oración, Mateo. 5 costureras confeccionan 20 pantalones en 4 días. ¿Cuáles son las magnitudes del problema? Mateo. 5 costureras, 20 pantalones y 4 días. Muy bien, ¿ya subrayó? Sí. Ya, muy bien. A ver, Nicolás, la última. 12 cajas de uvas de 5 kilogramos, cada una cuesta $60. ¿Cuáles son las 3 magnitudes de ese ejercicio? Nicolás. Nicolás. Profe, abandono la reunión, ahorita apareció ahí. A ver, Samara. ¿Cuáles son las 3 magnitudes de la siguiente oración? ¿De las costureras? No, de las cajas, 12 cajas de uvas. A ver, es 12 cajas de uvas, 5 kilogramos y cuesta 60. Muy bien, entonces subrayan las 3 magnitudes, por favor. ¿Ya subrayaron todos en sus libros? ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente problema. Dice, observa las tablas de proporcionalidad y resuelve las reglas de 3 compuestas. ¿Resolvieron esas reglas de 3? ¿Esas 2 reglas de 3? ¿Todos? ¿Resolvieron la regla de 3 todos? Yo no. Bueno, vamos a realizar esa regla de 3. Tenemos, observa las tablas de proporcionalidad y resuelve las reglas de 3 compuestas. Tenemos 3 columnas. Una columna representa los obreros, la siguiente columna las casas y la última los días. ¿Qué nos dice? Bueno, que 60 obreros construyen 2 casas en 15 días. Acá el problema es determinar en cuántos días tardan 90 obreros para construir 4 casas, ¿sí? Si 60 obreros tardan 2 días, 60 obreros tardan 15 días en construir 2 casas, ¿cuántos días tardan 90 obreros en construir 4 casas? ¿Qué se debe realizar? ¿Qué operación debo realizar? Felipe. El primero se multiplica. ¿Quién se debe multiplicar?
Profe, el número de X sería 8, No, 9. no. Ok. A ver, ¿cuál es la operación, Felipe? ¿Quién debo multiplicar? ¿Quién debo multiplicar? Me dijo que debía realizar una multiplicación, pero ¿qué números debo multiplicar, Felipe? El 90 por el 15 por el 4. No. Debo multiplicar 60 por 4 por 15 y eso dividirlo para 90 por 2. ¿Cuál es el resultado, Jorge? Jorge. Perdón, profesor. Sí, desactivo el micrófono. Mande. ¿Cuál es el resultado ¿De cuál? de realizar la multiplicación que indiqué? Que no lo escuché porque se desactivó. A ver, estamos en el problema número 2, página Eso sí, se 149. está en la página 2 de la Ajá. ¿Qué 149 operación del debo, presupuesto. De la, qué operación debo realizar para resolver el problema, Jorge? multiplicar 90 para... O sea, así como estaba aplicando una regla 3 compuesta, perdón. ¿Cómo se realiza entonces el problema? ¿Multiplico quién? 90 por 4. No. Profe, ya me dio la A ver, Samara, ¿cuál es su respuesta? Dio 3600. Dígame. Profe, ya Me dio tengo la respuesta de... Dígame, Samara. que me dio 3600. ¿La multiplicación de quién? De 60 por 4 por 15. Muy bien, ahora debe multiplicar 90 por 2 y realizar la división. Profe, ya tengo el resultado de todo eso. ¿Cuál es el resultado de la primera? De la primera, o sea, de 60 por 4 por 15 es 3600. 90 por 2, 180. Y al Y dividirlo, 20, 20. ¿Qué quiere decir eso? que se demorarán 20 días. 20 días, muy bien. Entonces la respuesta es 20 días tardarán 90 obreros para construir 4 casas. ¿Sí? Todos, por favor. ¿Ya realizaron las operaciones? La siguiente tabla, ¿qué nos dice? Tenemos 3 columnas, número de estudiantes, problemas y horas. En primer lugar nos dicen que 5 estudiantes realizan 10 problemas en 4 horas. Ahora la pregunta es, ¿cuántas horas tardan 5 estudiantes en resolver 20 problemas? ¿Sí? ¿Qué operación debo realizar? 5 por 20 por 4. Y luego Dividido por... Dividido a 80. a 80, muy bien, que es 8 por 10. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿400? O sea, de 5 por No. 20 por 4. Ajá, 5 por 4 por 20, 400. Digo para... 50. No. Ya. Profe, mire, 20 por 5 por 4 da 400 y 10 por 8 da 80. Eso se Sí, lo dale, divide. sale Da a 5. 5. ¿Cuánto? 5. Pero O me estaba sea, diciendo que 50 hace un momento, Le Jorge. dije 5. bueno, Ya, es 5, profe. 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta al problema? Mateo. Bueno, ya dice Mateo. Tardarán 5 horas en resolver 20 problemas. ¿Cuántos estudiantes? No, 8.
8 estudiantes, muy bien. A ver, quiero que en este momento me indiquen el libro todos, por favor. Vamos con Martín. Martín, por favor, su libro. Espera que no escuché eso y estoy haciendo el ejercicio. Samara, su libro. Profe, no le oí bien. Que no oyó. Que del ejercicio. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuál ejercicio? De los estudiantes. O sea, no entendió qué operación debe realizar. No, es que no le oí bien, no se le oyó bien. Y a Jorge, y a Nicolás, y a Omar, tampoco le escuchó. No. Para determinar el número de horas, debe multiplicar 5 por 20 por 4 y dividirlo para 8 por 10. Ay, 5 por 20 por 4 dividido por 8 por 10. Gracias, profe. Ya, le voy a pedir que me indique la operación en el libro, ¿no? Y la respuesta. Vamos con Jorge, por favor. Trabajadores, ya le borré la respuesta, pero sí le hice. Me tiene que indicar la respuesta en el libro. Voy a pedir el libro, por favor. A ver, Jorge, su libro. Muéstrame. Ahorita, espera, estoy cambiando pantalla. Ahí activo. Ahí creo que se ve. ¿Y la respuesta? Acá abajito. Ahí chiquitito, Ya. ahí está. Y acá también. Ahí está. Ya, muy bien. Vamos con Giovanna. Giovanna realizó las operaciones. Sí, ya le indico. Profe, a mí me dio 5. Sí, son 5. Ya, muy bien. Muy bien, Giovanna. Continuamos. Felipe, muéstrame su libro, por favor. Muy bien. El otro problema. El último, muéstrame el último. Ya, muy bien. Vamos con Nicolás. Nicolás, Profe, yo no le tengo, se me cayó el internet. no Ahorita pudo sí. tomar capture. Ah, no pudo escribir entonces. Bueno, tiene que realizar las operaciones que le indiqué. Escuchó las operaciones que tenía que realizar, ¿verdad? ¿O no? Estamos en la página 149 del libro, Nicolás. Por favor, ponerse a la par con sus compañeros. Vamos con Isaac, muéstrame su libro, por favor. Sí, ya va. A ver. Ahí se logra ver. Sí, el otro ejercicio, muéstrame. Aquí está el otro. Muy bien, Isaac. Mateo, por favor. Mateo.
Mateo. Ok. ¿Desde dónde? Ahí están. Desde Y las acá. operaciones. Y las operaciones, no veo las operaciones Ok. que realizan, solamente escribió el resultado, pero no veo las operaciones. Pero no me daba espacio. Sí, eso tenía suficiente espacio para resolver todo. Tiene que realizar las operaciones, Mateo, por favor. A ver, Martín, su libro. No se ve. Ya, muy bien. Vamos con Samara, su libro. Con las justas acabé, profe. Espere, déjeme mostrarle. Pero, se ve un poco. Acá está la operación de la primera. Eso, muy bien. Acá está de dividir. Ajá. Respuesta, acá está de la segunda. Aquí no sé ¿Y la si. respuesta? Aquí abajo está Pero la. tiene que escribir la respuesta, Eh, donde dice R, 2 puntos. Coloca la respuesta en ambos problemas. bueno, es tardarán 5 horas. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, pasamos a la siguiente página, que es conversión a grados y minutos, ¿sí? Observan la pantalla, ¿verdad? Todos. Sí. Sí, muy bien. Fíjense en la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué unidad mides un ángulo? Y tenemos un texto acá. Las varillas del abanico forman un ángulo obtuso de 130 grados. Por favor, el que tiene el micrófono activado, desactivarlo. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos un abanico y el abanico tiene dos varillas, ¿sí? Las dos varillas del extremo, de los extremos del abanico. Y esas varillas forman un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo obtuso? ¿Cuántos tipos de ángulos tenemos? Si recuerdan, 3. ¿cuáles son? El recto, el obtuso y el agudo. Muy bien. El recto, ¿cuánto mide? 90 grados. El obtuso, Más de 90 130. grados. más de 90 grados. Y el agudo, Menos de 90 grados. menos de 90 grados. Esos son los tres principales ángulos, ¿sí? Agudo, obtuso y recto, ¿sí? Hay otros tipos de ángulos, pero los principales son estos tres, ¿sí? Recuerden, un ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90 grados. Un ángulo agudo es menor a 90 grados. Y el que mide exactamente 90 grados es un ángulo recto, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿cómo se lee el ángulo que forma el abanico? ¿Cómo leemos un ángulo? ¿Y cuáles son los elementos de un ángulo? Bueno, todos, por favor, recuerden cómo se lee el ángulo de este abanico. ¿Cómo leemos el ángulo? ¿Recuerdan? Samara, Jorge, No me acuerdo. Giovanna, Felipe, Nicolás, Isaac. ¿Qué cosa? ¿Cómo se lee el ángulo del abanico? ¿Cómo leemos el ángulo? ¿Grados? Dígame. ¿Grados? No. No sé. Mateo. Con una regla. Mateo. Sí. A ver, presten atención. El ángulo del abanico se lee el ángulo A o B, ¿sí?
el ángulo de vértices A. No tiene sentido. Sí, tiene sentido. Vamos, desde acá, desde A, concentro O y, al otro vértice B, ¿sí? Desde A hasta B, donde el centro es O. Desde A hasta B, fíjense en la flecha cómo va. Desde A hasta B, ¿sí? Donde el centro es O. ¿Sí? ¿Cómo sería el abanico? Bueno, el ángulo, todo ángulo tiene 3 vértices. Desde donde parte hasta donde llega y el centro. No lo entiendo, profe. ¿Cómo de A, O, B? Yo tampoco, profe, mi cabeza. Desde esta varilla hasta la otra varilla. ¿Sí? Desde la varilla OA hasta la varilla OB. Ese es el ángulo que forma. ¿Sí? Si se abre, forma un ángulo. Pero como de la varilla A y de O, B. Eso no entiendo. Esto es la forma de cómo se lee un ángulo. Esto lo tuvieron que haber visto en cuarto, quinto y sexto. ¿Ya vieron cómo es un ángulo? A ver. Cuarto ni en quinto. A ver, Isaac, sí, porque por lo menos me nombró cómo era un ángulo obtuso, un ángulo agudo, un ángulo recto. Y si vio los distintos tipos de ángulos, tuvo que ver lo principal, cómo se lee un ángulo y cuáles son los elementos de un ángulo. Por lo menos tuvo que haber visto eso. Bueno, todo ángulo tiene un comienzo y un final. En este caso, el comienzo es esta varilla, la varilla formada por el segmento desde O hasta A y termina en el segmento OB. Sí, parte desde OA y llega hasta OB. ¿Sí? O sea que de O, A y de O, B. Sí. ¿Y quién es el O? Bueno, el O es el centro, el origen del ángulo, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los elementos del ángulo? Tenemos el vértice, ¿sí? El vértice, que es O, y los lados OA y OB. Vértice, O, y los lados OA, OB, ¿sí? Vértice que es de donde se parte el ángulo, ¿sí? Y tenemos los lados OA y el lado OB. Al abrir, formamos un ángulo, ¿sí? ¿Qué ángulo forma este abanico abierto? Forma un ángulo de 130 grados, ¿sí? Entonces, recuerden cuáles son los elementos de un ángulo. El vértice y los lados. ¿Qué tiene un ángulo? Bueno, todo ángulo va a tener un vértice y dos lados. El lado donde parte y el lado donde culmina, ¿sí? Y la flecha me va a indicar de dónde parte desde dónde parte hasta dónde llega. ¿Sí? ¿Entendido? Esto es solamente de notación, de definición. Solo estamos recordando cuáles son los elementos de un ángulo. Cómo se escribe un ángulo también. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir también o tener la siguiente figura. Si yo tengo bueno, supongamos que esta es la flecha. Esta es la flecha que tiene, bueno, forma de curva, ¿sí? Bueno, digamos que tenemos estos dos rayos, ¿sí? Y que a este origen lo voy a llamar, o a este vértice lo voy a llamar O.
A este vértice lo voy a llamar P. Y a este vértice lo voy a llamar Q. ¿Cómo estaría dado el ángulo de estos dos vectores? O de estas dos rectas. ¿Cómo estaría dado el ángulo? Bueno, el ángulo sería el formado por P o Q. P o Q. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos de este ángulo? Bueno, los elementos de este ángulo son el vértice que es O. ¿Y cuáles son los lados? ¿Los lados cuáles son? Samara. ¿Cuáles son los lados? AO y OB. No, acá, en este ángulo. OQ y OP. OQ y OP. Muy bien. ¿Y el vértice? El vértice es O. Muy bien. Continuamos. Ya completaron todos en su libro, ¿verdad? ¿Todos completaron? ¿Completaron todos? Sí. Ya, muy bien. Espera, Avanzamos. ¿No han copiado? profe, espere, no. Ya. Muy bien, continuamos. Profe, creo Sí, que no. el tiempo, sí, Nicolás. Soy Isaac, Isaac. perdón. Voy a terminar con esta lámina y me despido, ¿sí? Ah, ¿O tiene otras cosas que hacer? La otra clase es en la siguiente hora. Tiene todavía una hora para que descanse. No creo que tenga una clase seguida. Yo soy no. el que me tengo que preocupar porque tengo clase ahora. Yo sí tengo clase en 15 minutos. Ok. Aún así avanzo. Voy a avanzar un poco más, ¿sí? Conversión de ángulos a minutos y a segundos. Presten atención, para medir amplitudes de ángulos utilizamos el sistema sexagesimal. Su unidad de medida principal es el grado sexagesimal y se denota con un circulito como exponente, ¿sí? Recuerden cómo es la notación del grado sexagesimal, ¿sí? Un grado sexagesimal es un ángulo que se obtiene al dividir un círculo en 360 partes iguales. ¿En cuántas partes? En 360 partes iguales. Es decir, un grado sexagesimal es 1 dividido para 360, ¿sí? Del círculo. Fíjense, tenemos un círculo, el círculo mide 360 grados, ¿sí? El círculo completo, fíjese, acá es un ángulo recto, 90, un ángulo llano, que es 180, acá, si le sumo 180 es 270 y si le sumo 90 más, son 360. La vuelta completa mide 360 grados, ¿sí? ¿Qué es un grado sexagesimal? Es una de las 360 partes iguales de ese círculo. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Bueno, el círculo se divide en 360 partes iguales. Bueno, digamos que como se va a dividir en 360 partes, es como si fuesen 360 líneas. ¿Sí? Con 360 líneas voy a... que va a ser que representa el grado sexagesimal, es exactamente una de las 360 partes en que se dividió el círculo, ¿sí? Entonces, esto siempre recuerden, un grado sexagesimal es una de las 360 partes de la división del círculo, ¿sí? Entonces, esta notación, por favor, tenedla presente y para la próxima clase, tenerla a la mano como formulario, ¿sí? En una hojita, escrita bien ordenada, por favor. Para medir ángulos con mayor precisión se utilizan unidades menores que el grado,
como lo son el minuto y el segundo, ¿sí? Las unidades menores al grado es el minuto y el segundo. ¿Y cómo vamos a representar un grado? Bueno, un grado lo podemos representar en 60 minutos. Y como notación de esta forma, 60 y acá como si fuese un apóstrofe, ¿sí? Como exponente. Un grado es exactamente 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Esto ya lo conocen ustedes, ¿sí? Recuerden, un minuto es 60 segundos. ¿Y cómo lo vamos a representar en notación? 1 como exponente, un apóstrofe es igual a ¿quién? A 60 y como ¿Y exponente. un grado a cuántos segundos es? 60. Entonces, un grado, para transformarlos a segundo, lo que debo es, como un grado representa 60 minutos, transformamos los 60 minutos a segundo. 120 segundos. No, multiplico los 60 minutos, porque fíjense, tenemos 60 minutos en un grado. En un grado hay 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Y si tengo 60 minutos, ¿cuántos segundos son? Entonces lo que tengo que es sumar 60 más 60 más 60. ¿Cuántas veces? 60 veces. ¿Por qué? Porque tenemos 60 minutos y cada minuto es 60 segundos. Entonces, para hacerlo más rápido, lo que debo es multiplicar 60 por 60. Y así obtengo cuántos grados en un grado, cuántos segundos hay. Es Entonces, 3600. 3600. Entonces, en un grado, ¿cuántos segundos hay? 3600 segundos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, voy a dejar hasta acá y quiero que por favor todos para la siguiente clase tengan escrito esta tablita de información, estas dos tablitas, ¿sí? Un grado representa 60 minutos y un minuto 60 segundos. Esto ¿Te lo vamos a puedo tomar utilizar. captura? Sí, pero para la próxima clase, por favor, tenerlo escrito en una hojita, ¿sí? Para que lo tengan a la mano. Pero ¿Entendido? también puedo tener a mano la captura. Pero, ¿y si estamos en la clase? ¿Cómo va a ser? Me puedo salir. Si me salgo también sigo escuchando y todo eso. Ay, Dios mío. Bueno, Isaac, como usted quiera, ¿sí? Ok, gracias. Pero que lo tenga escrito. Lo voy a preguntar. Ah, Pero, profe, si ya tenemos en el libro, ¿para qué? Para que no estén de una página a otra página. Pero eso no me complica a mí. a mí tampoco. ¿Seguro? A mí un poco. También les sirve, también les sirve para el próximo año, para los siguientes grados. Van a tener el libro. Es más fácil Sí. que lo tengan escrito y plastificado en una hojita y guardarla que Pero tener el eso libro. complicaría más. Y además, No. como es solo una hoja, se perdería fácilmente. Digo, No, porque se lo pueden archivar. pero, Ya, ok, bueno, ya chao, hice. profe. ¿Alguna duda con respecto a la clase del día de hoy? No. ¿Dudas? Bueno, al final de la mañana voy a enviar la actividad a realizar. Por favor, estar pendiente de la actividad que voy a enviar, ¿sí? Chao, profe. Chao, Samara, chao, que estén bien.